99.5 Best Pop, Anaí Rojas, acompañándote el día de hoy en ausencia de mi compañero Noé Curiel, quien regresa el jueves. También anda con nosotros Cintia Rosas, una de nuestras productoras aquí en Grupo Bura. Pero bueno, vámonos con más información, porque hoy, como se los mencionábamos al principio del programa, tenemos la presencia de nuestro experto en finanzas, José Luis López, quien nos sigue hablando acerca del dinero de plástico. José Luis, qué bárbaro, cuánta responsabilidad tenemos. ¿Me escuchas, José Luis? Sí, okay. Adelante, te estamos hablando precisamente para continuar con el tema del dinero de plástico, que ya nos estabas comentando desde la semana pasada, pero nos quedaron un montón de incógnitas porque qué tanta responsabilidad tenemos al utilizar este tipo de métodos de pago. Así es, gracias Anaí, Cintia y a tu amable auditorio. Pues sí, nos quedamos ahí con temas pendientes, ¿no? De dinero plástico, pues que es tan importante y actualmente pues se está tratando de que se utilice lo menos posible el efectivo. Ajá. Y pues la solución es el dinero plástico, que son las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito y en un futuro hasta con el mismo celular, ¿no? Y hay algunas aplicaciones o algunos bancos ya lo están utilizando, pero específicamente sobre las tarjetas de crédito, pues dando un repaso de lo que vimos la semana pasada, pues es importante pues conocer las características de las tarjetas de crédito, uh-huh. Conocer cuándo es nuestra fecha de corte, nuestra fecha de pago, los intereses, las anualidades. Exacto. Es bueno, es muy bueno tener una tarjeta de crédito, pero es más bueno saberla utilizar. Sí. ¿No? Que sea un beneficio y que no sea un dolor de cabeza. Así, ¿no? Es para no llevarnos sorpresas desagradables, ¿no? Oye, es correcto. ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, ya sabes que cuando te ofrecen una tarjeta de crédito muchas veces es por llamada y te explican todo, pero es información que ahí se nos queda en el aire, ¿no? Y que se nos olvida. Si yo quisiera saber cuál es mi tasa de interés, qué es lo que sucede si no pago, hay información que o tenemos que ir al banco a acudirla o en el mismo portal te lo dice. Sí, es muy importante. Todas las instituciones financieras que manejan tarjeta de crédito, pues tienen su portal y tienen la información de cada tipo de tarjeta que ofrecen. Entonces muchas veces nos ofrecen algún producto por teléfono, pero pues ahora sí como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Exactamente. Es importante a la hora de firmar el contrato, ¿no? Por teléfono, pues sí es un poco riesgoso, ¿no? Aceptar algún tipo de producto, uh-huh. de tarjeta, inclusive hasta de servicio, ¿no? Sí. Yo lo que les recomendaría preferentemente, pues es que sea físicamente, ¿no? Que sea en una sucursal. Para mí en lo personal es más seguro. Pero sí es leer todo, leer las letras chiquitas, preguntar, pero sobre todo que lo que firmes, el contrato que firmes, pues que te diga cuánto va a ser la tasa de interés, cuánto va a ser la anualidad, cuánto va a ser el límite de crédito y sobre todo, pues ya que la tengas y te la autorizan, pues como les comentaba, ver la fecha de corte, la fecha de pago y pues dentro de los tips que les estuvimos dando y que continuamos con eso, que no finalizamos la semana pasada, pues es principalmente eso, ¿no? Tratar de pagar el total de la tarjeta de crédito. En tu estado de cuenta que te debe de llegar, ya sea de manera digital o de manera física, uh-huh. Te especifica cuándo es tu fecha de pago, muy importante saberlo, cuándo es tu fecha de corte, que es cuando tú tienes que pagar es cuando se realiza el corte y es cuando el banco, en base a lo que debes a la fecha de corte, es lo que te va a cobrar, es donde te va a sacar cuánto es el pago de intereses, uh-huh. Pero ahí te va a indicar cuánto es tu pago mínimo y cuánto es tu pago para no generar intereses. Ahora, ¿cuál es el tip? Ajá, Pagar el pago para no generar intereses. Si pagas el pago mínimo, te va a generar intereses y se puede ir haciendo una bola de nieve si únicamente estás pagando el pago mínimo. Por ejemplo, si por
angas o por mangas tuvimos un atraso, algo sucedió y utilizamos una tarjeta, una de nuestras tarjetas de crédito, en dado caso de tener, por ejemplo, 2, ¿no? Utilizamos esa tarjeta que generalmente usamos, que está para emergencias, y ya, ok, la utilizamos. Y tenemos la que comúnmente utilizamos para estar generando, por ejemplo, historial crediticio, ¿no? Si tuviéramos esa situación de que no tenemos para pagar ambas tarjetas y se va generando esa bola de nieve, de decir, no he podido pagar aquella porque traigo un atraso, porque fue de emergencia el pago. Entonces, ¿qué recomendaciones tú darías? ¿Empezar el pago mínimo hasta conseguir la cantidad para saldar tal cual la deuda, o se pueden hacer algún tipo de, ya sabes, que como que se hagan a plazos los pagos? Sí hay alternativas por parte de las instituciones financieras. Tú puedes hablar a la institución y decir que te manden el saldo a un plazo determinado y a un costo determinado. Digo, la idea es que no lleguemos a ese punto, pero pues sabemos que sí sucede, ¿no? Entonces, en caso de que suceda, las instituciones bancarias manejan pues un programa que es pasa tu saldo a meses, a ciertos meses o a cierto plazo con cierta tasa de interés, que puede ser igual o menor a la que tienes comúnmente en la tarjeta de crédito, pero es igual. Si lo vas a realizar, si vas a hacer ese proceso, pues hay que tener la responsabilidad pues de ya no seguir gastando en la tarjeta. Exacto. Porque mucha gente, aunque lo pasa su saldo a meses, pero sigue utilizando la tarjeta, pues. Entonces sigues utilizando la tarjeta y no vas a parar en hacer tu bola de nieve. Y en unos puntos que vimos, en las semanas pasadas, pues era lo que es hacer tu presupuesto. Y puede entrar dentro de tu presupuesto las tarjetas, porque las tarjetas de crédito, pues también en tu estado de cuenta puedes ver lo que estás gastando día con día. Pero hacernos el propósito de pagar, de realizar el pago total para no generar intereses. Eso es saber utilizar la tarjeta. Ahora, un tip: si tú pagas la tarjeta, si tú utilizas la tarjeta después de la fecha de corte, vas a tener un plazo como de 50 días para pagar eso que tú estás utilizando después de la fecha del corte. ¿Por qué? Porque lo que generas, como ya se generó la fecha de corte, supongamos que tu fecha de corte es el día 1 de marzo. Entonces, tu fecha de pago de ese corte que se realizó va a ser el día 20 de marzo. ¿Okay? Pero como ya se generó esa fecha de corte, lo que utilices tú después del día 2 de marzo, o sea, del día 2 de marzo en adelante, no va a ser la fecha de pago el 20 de marzo. Te va a hacer el corte el próximo mes de abril, que es el 1 de abril, y ya te va a tomar en cuenta eso y te va a decir que lo tienes que pagar hasta el 20 de marzo. Oye, eso está súper bueno para el momento de una emergencia. Agarro de mis tarjetas la que ya hizo el corte y que me dé más margen para pagar. Oye, José Luis, muchísimas gracias por estos tips. Nos encanta de verdad esto de las tarjetas. Por ejemplo, de las 2 tarjetas te preguntaba, porque una persona es que dice, yo tengo 2 tarjetas que no he podido lograr pagar y no sé cómo hacerle. Bueno, pues luego le vamos a preguntar a José Luis para que nos diga cómo poder hacerle. Muchísimas gracias. Pues la próxima semana nos volvemos a saludar, José Luis. Gracias, Anaí, Cintia. Gracias por la invitación. José Luis López, LK Consultores. Saludos. Saludos, bye bye. Bueno, vamos a ir un corte y continuamos con más.